¿Cómo están? Una nueva edición de Diálogo Abierto, entusiasmados a pesar de todos los problemas y la coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, es la importancia que estamos dándole a la creación o por lo menos a poder dar un paso al frente con esto que se llama una alianza público-privada y ciudadana que permita una acción coordinada, no solamente con la vacunación, sino con la lucha contra la pandemia. Creo que esto es muy importante cuando unimos todos los esfuerzos y hacemos de esto una realidad. El país requiere esto, el país merece esto, el país reclama esto. Reclama justamente que todos juntos, y debemos dar el ejemplo, trabajar unidos en respuesta a esta situación que tanto dolor, tanta tristeza ya nos está dando en todos los campos. Para empezar el programa, yo quiero saludar a nuestros aliados, a los canales de televisión regionales y a los medios de comunicación que se aunan a estas transmisiones de Diálogo Abierto. Y en principio saludo pues a Canal 18.1, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro TV y Win TV, mismo a la red de emisoras y radios por la infancia que ya están en red con nosotros atendiendo este programa, y me refiero pues a Radio Cutibalú de Piura, Diario de Chimbote, de Ancas, Radio Región, la de Loreto, también está pues la Voz de la Selva de Loreto, Radio La Alegría, nuestros amigos de Abancay, está Radio Tahuantinsuyo de Cusco, que siempre participan con preguntas, también Onda Azul de Puno, Calca TV, y Radio Yaraví de Arequipa, y entre otros medios de comunicación regionales que nos acompañan y que ya nos han hecho llegar inclusive algunas preguntas para el panel que participará con nosotros. Evidentemente, tengo que empezar con el programa con las informaciones que pues nos duelen y que están junto a nosotros. El MIS informó que a la fecha han fallecido 62.976 personas a causa del coronavirus y hay más de 1.800.000 casos positivos en todo el país. Esto es una desgracia, es una barbarie, pero no solamente son los números. ¿Qué hay detrás de cada número? Un rostro humano, una familia, hay dolor, hay tristeza. Y a pesar de que la cifra ha empezado a descender, según las informaciones, todavía a diario se registran alrededor de 300 decesos. Y este dato, el gobierno confirmó que a partir de este mes de mayo arribarán, por el otro lado, 700.000 lotes de vacunas cada 7 días. 700.000 esta semana, y la siguiente otras 700.000 y después 790.000 en las 2 últimas semanas. Lo importante es que hay que vacunarse, lo importante hay que prevenir, lo importante es que debemos cuidarnos y lo importante es que la vacuna es un derecho de todos. Adelante, por favor, Jimmy. Estamos en este momento en el Perú y en el mundo entero frente a una pandemia que es algo que nunca nos había ocurrido. En la historia del mundo es la primera vez que existe una epidemia tan inmensa que abarca tantos países. Prácticamente no sabemos exactamente en qué estamos, pero sabemos que estamos ante un fenómeno grande, difícil, complicado. Y es un fenómeno que no lo puede atacar un solo Estado, sino que hay que atacarlo entre varios Estados. Y al interior del país tenemos que actuar todos, Estado, privados, iglesias y otras instituciones. Estamos frente pues a un fenómeno raro, difícil, pero lo que sí sabemos y tenemos muy claro es que va costando vidas humanas. Estamos ante un asunto tremendo, es horrible, ¿no? En el cual nosotros tenemos que tener una conciencia muy grande sobre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer.
creo que nosotros peruanos tenemos que estar acá muy solidarios con todos, para hacer que nuestro país pueda salir adelante con el esfuerzo de todos. Aquí no hay que uno sí y otro no. Este es un asunto de todos. Muchas gracias. Importante las palabras, el mensaje del padre Gastón Baratea cuando nos dice que la pandemia es un fenómeno que no podemos atacarlo con un solo Estado, sino entre varios. Por ello, la necesidad de actuar unidos entre sector público, privado y ciudadano con sentido de conciencia y solidaridad de lo que podemos y debemos hacer todos como peruanos. Este mensaje a mí me parece muy interesante, que enmarca un poco el diálogo que luego vamos a tener con nuestros invitados el día de hoy. Para esto, pero antes de esto, nosotros hemos querido por conveniente invitar al doctor Miguel Silleros, quien es abogado, doctor en Derecho, profesor universitario y presidente del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI, y es investigador afiliado a la Cátedra de Derechos y Menores de la Universidad Comillas de España. Ya está con nosotros el doctor Silleros. Miguel, muy buenas tardes. Es realmente un gusto saludarte. A pesar de la brevedad de la entrevista, queríamos contextualizar, porque el tema de derechos fundamentales, derechos del niño, niña, adolescente, es amplio. Y creo que la primera pregunta que queremos hacerte es, Miguel, en la evaluación que ustedes están haciendo como CIDENI, ¿cómo ha afectado la pandemia a los derechos de los niños y niñas en Latinoamérica? O sea, ¿qué derechos se han visto más visiblemente afectados? Bueno, muy buenas tardes, Salvador. Un gusto poder compartir con ustedes y con todos los que nos siguen por los distintos medios y plataformas. En realidad, el tema de los derechos es global, ¿no? La vida completa de los niños y niñas se ha visto afectado porque esta pandemia además de producir un efecto tremendo sobre la vida de las personas, ha generado muchas transformaciones en la vida corriente, en la vida cotidiana de los niños y niñas. El encierro, el dolor, las dificultades económicas, la incapacidad de poder asistir a sus escuelas, de estar con sus amigos. Entonces prácticamente no hay ningún derecho que no se haya visto afectado, ¿no? Y la vida que conocían los niños cambió súbitamente, ¿no? El mundo también es un lugar más triste, es un lugar donde hay dolor, donde mueren personas conocidas, donde hay noticias que producen mucho temor, ¿no? La enfermedad, el duelo, la pérdida y el encierro afectan la vida de los niños y niñas, y las familias entonces pasaron a ser y son, como siempre, pero quizás en este momento de un modo más directo, el único soporte que tienen los niños y niñas para poder efectivamente sobrellevar esta situación y seguir viviendo y seguir creciendo y seguir recibiendo los afectos para poder desarrollarse normalmente. Ahora, Miguel, una pregunta que tú has mencionado, dices tú, siguen siendo, o en este momento las familias son un poco el depositario de la problemática y la solución frente a estos temas. Bueno, esa situación la hemos estado monitoreando, es muy complejo poder determinar cuánto cada uno de los estados está llegando efectivamente con la ayuda, cuánta ayuda se está prestando, cuán efectiva es, y sí tenemos indicadores que nos preocupan, tenemos indicadores muy fuertes respecto a situaciones de violencia infantil, a situaciones que han generado problemas al interior de las familias, poco a poco los índices de deterioro de las condiciones materiales de vida, incluyendo aspectos de alimentación básicos, también han ido afectando. Por lo tanto, sabemos que las familias están haciendo un gran esfuerzo, sabemos que en distinta medida los distintos países han ido apoyando a esas familias, pero tenemos serias dudas, uno, si esa ayuda es suficiente y también si está siendo efectiva y real. Esto además afecta particularmente a los grupos más vulnerables, a los grupos que se encuentran en situación de marginalidad, aquellos que ya sufrían de violencia, los niños en situación de calle, los niños que se encuentran institucionalizados, las familias que tienen más dificultades. Y los esfuerzos de organismos de la sociedad civil y de las iglesias, del Estado, de los municipios, es muy relevante para poder llegar a apoyar a esas familias con ayuda directa y también con compañía y apoyo y soporte de tipo psicosocial.
Hablas de indicadores, Miguel, hablas de indicadores y evidentemente yo creo que lo más visible ha sido la falta de acceso a salud y sobre todo a educación. La educación se ha visto muy afectada, víctimas de violencia y sobre todo la soledad, que ha sido ampliamente analizado aquí en este grupo por especialistas. O sea, hay un nuevo estado de situación que no lo habíamos contemplado, y es digamos, esta isolación que el niño, la falta de participar o compenetrarse, y que de pronto se ha visto afectada, ¿no? Y esto me hace preguntar, aparte de los indicadores, ¿qué hemos aprendido? ¿Y qué temas debemos incidir, según tú, en este momento como respuesta a esta visibilización de problemática de derechos de la infancia, la niñez y sobre todo la niña, ¿no? SIDENI se ha dedicado a hacer dos tipos de seguimiento en dos áreas muy específicas. Una sobre una de las situaciones más dramáticas que se da con los adolescentes que se encuentran privados de libertad en la región, tanto en Iberoamérica, tanto en España como en distintos países de América Latina. Hicimos un seguimiento sobre eso. Y lo otro, las brechas que se producen en el ámbito de la educación. En ambos nos encontramos con una situación fundamentalmente compleja respecto a la soledad, ¿no? El aislamiento, la sensación efectiva de que las personas se encuentran aisladas, solas y un poquito a su suerte, frente a una situación tan dramática como una pandemia que produce este tipo de efectos devastadores, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación, desde el punto de vista de los datos objetivos, UNESCO y UNICEF han levantado cifras muy serias respecto al efecto que va a producir en la práctica la pérdida del año escolar para multitud de niños y niñas que efectivamente no han podido seguir a través de los sistemas digitales por diversas razones de acceso, no han podido seguir adelante con sus estudios. Esto produce un efecto devastador, esto es una crisis humanitaria, hay que entenderlo así. Esta pandemia ha generado una crisis humanitaria que debe ser enfrentada entonces con los elementos clásicos de la crisis humanitaria, con ese tipo de cooperación, no solamente con la cooperación al desarrollo. Por otro lado, sabemos que aumentará la deserción escolar, hay niños que los vamos a perder para la escuela y no van a volver, y aumentará también el trabajo infantil. En el nivel de brechas, lo que nosotros pudimos recibir en nuestro estudio es que hay disparidades muy importantes por la situación social, los grupos más acomodados, es muy distinta la situación a los niños en sectores populares. La Universidad de Columbia, con un grupo de investigadores chilenos, estuvieron trabajando en campamentos, ¿no? en asentamientos populares precarios en las ciudades de Santiago, y efectivamente se descubre que esos niños y niñas no tienen acceso a sistemas digitales avanzados, y si tienen posibilidad de conectarse a través de los teléfonos, con muchas dificultades al respecto. Tienen también una gran disparidad de género, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de opinión, de focus group, con niños y niñas de todos los ámbitos sociales, y reclamaban que en este tiempo se ha producido en su interacción diaria una sobrecarga en las labores domésticas, y que tienen menos tiempo para estudiar, y que todo ello se les va indicando como algo propio de su género, y ahí se está generando también una dificultad importante. No, yo los felicito realmente, Miguel, por la labor que vienen desarrollando ustedes, sobre todo para poner énfasis y visibilizar mejor la dimensión humana de este problema, porque evidentemente detrás de cada esto pues hay un rostro de un niño, de una niña que se siente afectado, muy básicamente. Ahora, en esto ya hay algunas preguntas que están llegando, pero una que para nosotros es muy importante: ¿existe o ya el SIDENI está pensando en alguna forma de monitorear el cumplimiento o hacer una especie de observatorio del cumplimiento de los derechos del niño? Una especie de infobarómetro. En el caso de Perú, Inversión en la Infancia tiene fundamentalmente anemia, desnutrición, escolaridad de la primera infancia. Por lo menos sabemos cuántos son, quiénes son, dónde están. ¿Hay alguna posibilidad de crear o se está haciendo ya algún intento sobre esto, Miguel? Bueno, nosotros hemos estado levantando información sobre dos áreas específicas. No tenemos capacidad de hacerlo globalmente. Claro. Hemos estado haciendo incidencia para que los gobiernos lo hagan, para que haya una alianza público-privada, los organismos internacionales. Pero hay dos áreas que nos preocupan enormemente: los niños y niñas institucionalizados, sean infractores de ley penal
o sean niños que se encuentran en protección, los niños en situación de calle y la situación de las escuelas y de la educación, especialmente en los campamentos y asentamientos precarios urbanos. Esa investigación ya la hemos hecho en el nivel de nuestra escala, la estamos promoviendo también en otros países. Y respecto al tema de los adolescentes privados de libertad, los sistemas carcelarios, tuvimos buena respuesta, produjimos una incidencia inmediata, logramos identificar algunas situaciones muy concretas en la ciudad de Puebla, en México, en algunos otros lugares acá en Chile, y creo que tuvimos algún nivel de incidencia para cambiar esa situación. Pongo el ejemplo de la situación mexicana, ¿no? Había un centro de adolescentes de muy buena calidad, separado completamente de los adultos, que tenía unas buenas instalaciones, y a la autoridad se le ocurre cerrar ese centro como centro de adolescentes, enviar a esos adolescentes a una cárcel de adultos y usarlo como residencia sanitaria, ¿no? Entonces, hay experiencias, ¿no? Entonces son situaciones como esas que no hay mala fe, sino que simplemente hay una desconsideración de los derechos de los niños y niñas, y particularmente de aquellos que se encuentran en particular situación de desventaja. No, yo te agradezco, Miguel, porque creo que la pandemia también nos genera un desafío muy especial a lo que a veces nos llamamos o nos creemos niñólogos, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha puesto ante evidencias muy concretas de respuesta en la práctica. Una pregunta que te la transfiero a ti, dice, todos los derechos del niño son importantes, pero aterrizando a un nivel local, ¿qué instituciones en cada uno de los pueblos o localidades pueden o deberían ser articulados para actuar en defensa de los derechos de la niñez? Bueno, esta es una pregunta de Marta Gutiérrez de Piura, si no me equivoco. Sí, va a depender un poquito de cada uno de las estructuras de los países, ¿no? Pero los servicios de protección especial, las defensorías de niñez, las defensorías municipales de niñez y adolescencia, los consejos tutelares donde los exista, es decir, los organismos territoriales que se encargan normalmente del monitoreo de los derechos de los niños deben volcarse hacia el trabajo humanitario. Eso significa fundamentalmente preocuparse de aquellos que se encuentran más marginados, de la situación de las escuelas. O sea, salir de la institución o del escritorio al campo. No hay que, o sea, es una acción mucho más determinante, más actuante. Justamente, en terreno, desplegarse y hacer el apoyo directo, porque acá hay dos situaciones particulares, ¿no? Que por un lado está la carencia misma, la precariedad, y por otro el aislamiento y la soledad. El hecho de que alguien llegue a prestar ayuda, a pedir información, ya en sí mismo es una sensación de compañía que permite a las personas sobrellevar mejor las situaciones de tragedias humanitarias. Eso está bastante estudiado y es necesario tomarlo. Otro grupo importantísimo, en el caso chileno, pero también tiene que ver con Perú, tanto como país receptor, son los problemas de movilidad humana. Hay muchos niños y niñas y adolescentes viajando con sus familias o solos por América Latina buscando algún lugar de refugio. Y eso realmente es algo que a nosotros nos está complicando. En la zona norte nuestra tenemos en el altiplano, hay gente que viene desde Venezuela, desde el norte, digamos, viajando durante mucho tiempo, pasando por distintos países y encontrándolos acá. Esto no es una cuestión que veamos por la televisión, entrando en la frontera norteamericana, nos está pasando en nuestro continente y también tenemos que tener una respuesta. Evidentemente es un drama que tenemos que poner en la perspectiva del análisis. Miguel, aquí dicen que también incorporarían a tu análisis un rol más evidente, más pragmático y más solidario de los gobiernos locales. El gobierno local tiene que ponerse más en actuación. Miguel, querido, muchísimas gracias. Yo creo que posteriormente, ojalá podamos seguir trabajando juntos en este monitoreo, este infobarómetro, esta visión, sobre todo más pedagógica, qué hacer y cómo actuar. Te agradezco mucho, Miguel Silleros, por esta participación. Gracias a ti, Salvador, y a Salgalú por esta enorme iniciativa, y saludos a todas las personas que nos han estado siguiendo. Muy amable, gracias, Miguel. Un abrazo. Muy amable, Miguel. Es director y es presidente del Centro Iberoamericano Niño del CIDENI. Importante para contextualizar este desafío de la alianza público-ciudadana-privada para poder actuar.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Damos la bienvenida a la señora Ángela Flores, quien es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFARPE. Ella es economista. ¿Cómo estás, Ángela? Con experiencia en políticas públicas, asuntos gubernamentales, salud pública, sector de vivienda y saneamiento y finanzas. Y fundamentalmente la experiencia en gestión de iniciativas multifuncionales del sector público y privado. Gracias, Ángela, por estar con nosotros, sobre todo porque hay mucha gente que ya está preguntando qué sería o qué es o cómo se da o cómo podría funcionar esta alianza público, ciudadana y privada. Por el otro lado tenemos a nuestro querido amigo Juan Manuel Arribas. Juan Manuel, muy buenas tardes, gracias nuevamente por tu presencia. Él es director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en dirección de empresas y fundador de soluciones empresariales contra la pobreza. Mucha experiencia en el sector empresarial y gremial y promueve capacidades de gestión del sector privado sirven para apoyar el Estado en la mejor gestión de las políticas públicas. Mire, qué interesante. Habíamos invitado también, les cuento, a la doctora Gabriela Mabel Jiménez, quien es directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones. Ella nos confirmó y hasta el momento no hemos tenido una reconfirmación de en qué momento podría participar. Entendemos que el tema de vacunas, el tema de la gestión administrativa es amplia y hay muchas cosas para hacer, pero yo creo que teniendo a Ángela y Juan Manuel podemos ahondar estos temas importantes que nos llegan. Y ya llegó para nosotros también ya las preguntas de algunos medios de comunicación de provincias que se están dando frutos. Ángela, yo empezaría contigo y preguntarte primero, ¿por qué es importante una alianza público-privada ciudadana para responder una forma efectiva a la emergencia? ¿Cómo y en qué forma particularmente podemos enfrentar eso, sobre todo cuando se trata por un problema casi inmediato, vacunas y lucha contra la pandemia? Muchas gracias, Salvador, y un saludo cordial, no solamente a Juan Manuel Arribas, me da mucho gusto de verlo de manera virtual, y también con cada uno de los oyentes de Salgalú. Sobre tu consulta, Salvador, yo creo personalmente y desde ALAFARPE creemos que la crisis sanitaria por el COVID-19 con hechos desbordó toda la capacidad de respuesta del sistema de salud peruano. Esto originó que muchos de los pacientes, generalmente también no COVID, tuvieran interrupciones en sus tratamientos y también se interrumpan campañas de inmunización regular a raíz de las inmovilizaciones causadas por la pandemia. Las enfermedades también de alta complejidad son todo un reto. Son enfermedades catastróficas no solamente por su nivel de enfermedad patológica, sino también por los gastos catastróficos que esto conlleva.
y es necesario que el Estado en estas coyunturas respondan de manera oportuna, con un financiamiento adecuado, con una ejecución presupuestal adecuada por parte del gobierno, y por eso se demanda una atención urgente y claramente complementaria desde el sector privado, ¿por qué no decirlo? Por el lado de las inmunizaciones también es importante resaltar que en el año 2020 las metas del esquema regular de vacunación que buscan evitar enfermedades infecciosas y prevenibles no se llegaron a cumplir en su totalidad. Si bien a fines del año pasado se retomaron las jornadas de vacunación en niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores, los datos del periodo del Ministerio de Salud señalan que sí hubo dificultad, lógicamente, para llegar a las metas. Un ejemplo de ello es que debían vacunarse no menos de 506.000 niños menores de un año contra la poliomielitis, pero solamente se vacunaron 361.000 pequeños, 71.4% de esa población vulnerable. La Organización Mundial de la Salud ya señala que al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades prevenibles debido al retraso o paralización de los programas de inmunización por la pandemia de COVID. Y han recomendado a todos los gobiernos fortalecer los programas de vacunación en todos los países. Y ahí es donde creemos nosotros oportuno también mencionar las acciones entre sociedad civil, sector privado, que permitan realizar en campo, llevar a cabo programas efectivos y óptimos de vacunación, claramente complementando lo que el Estado en estos casos quizás no pueda lograr hacer, sobre todo en un país geográficamente disímil, diverso como el Perú. Es de vital importancia que se invierta en salud, esto no solamente ahora por la pandemia, sino en el largo plazo, para lograr reformas estructurales, exacto, y que nos preparen no solamente para situaciones como esta pandemia, sino las múltiples que vendrán. De hecho, Juan Manuel trabaja en múltiples temas de desastres naturales propios del cambio también del medio ambiente, lo cual involucra una necesidad y urgencia de proponer acciones público-privadas donde se involucre claramente el compromiso de la sociedad civil. Entonces nosotros desde el gremio Salvador hemos estado desde un inicio tratando de llevar una voz constructiva, complementaria a los esfuerzos que está haciendo el Estado. No, yo te agradezco, Ángela, por esa respuesta, porque yo creo que ha sido franca, transparente y es parte de lo que también venimos analizando nosotros permanentemente en Inversión en la Infancia. En la alerta ciudadana enfatizamos justamente cómo es que realmente la atención a la primera infancia había sido un poco dejada de lado en función, entendemos, de la pandemia, de la emergencia, pero evidentemente los índices de vacunación, totalmente de acuerdo contigo, estamos por debajo de todo lo que habíamos alcanzado anteriormente y esto requiere una acción urgente, no es solamente contra el COVID, pero sí, evidentemente, retomar las otras rentas. Me dice aquí María Treyes, que te hace una pregunta directa ya en el chat. ¿Cómo, quieren entender cómo podría participar el sector privado en las inmunizaciones o no solamente para el COVID, sino para las otras enfermedades? ¿Cuál es el factor plus, el factor agregado que podría dar el sector privado según el trabajo que hacen ustedes? ¿Es que van a facilitar, van a generar la parte logística? Danos una explicación, ¿cuál podría ser el rol que evidentemente el Estado no está cumpliendo a satisfacción en este momento? De hecho, nosotros creemos desde el gremio que podemos cumplir un rol complementario, no solamente en la parte de compra, de adquisición, que claramente los asociados de la FARC están respetando los contratos con el Estado, sino también en la parte logística, en la parte de comunicación complementaria, complementar también la capacitación al personal de las brigadas de vacunación sobre herramientas digitales en cuanto al reporte de los efectos adversos, que se llama, hay conceptos ahí que son quizás nuevos para muchas personas, pero existen los conceptos de farmacovigilancia, que significa en caso de tener un reporte adverso de algún síntoma, dónde me dirijo a reportar, dónde el médico tiene que llenar el formulario, a dónde va esa información. Vamos a tener como país, en el caso de COVID, múltiples vacunas, no solamente una, y también tenemos que registrar potenciales reportes de efectos
adverso no solamente de vacunas, sino del resto de medicamentos. Creo que es una gran oportunidad para poder desarrollar herramientas de innovación, herramientas digitales, que permitan la telecapacitación, con conectividad en nuestras regiones, para que nuestra enfermera, sin importar la religión de nuestra enfermera peruana, sepa qué responder ante cualquier consulta de algún paciente en todo el territorio nacional. O sea, creo que esa complementariedad se da con, digamos, capacitación complementaria alineada con el sector salud, pero el sector privado, creo yo, tiene mucha capacidad para poder continuar, no solamente en la parte de adquisición, sino en la parte de comunicación, en la parte de farmacovigilancia, en la parte logística. Hay muchas oportunidades en las cuales el rol del sector privado puede brindar soporte dentro de sus áreas de influencia, donde están localizadas muchas empresas que invierten muchísimo en nuestro país generando empleo, y también comunicación a el área de influencia en donde está desarrollando su inversión. No, eso me parece importante. Como ya saben, la semana pasada estuvo aquí Monseñor Barreto, estuvieron, como le puedo decir, gestores de programas de infancia, y todos reclaman un rol más claro, más transparente y franqueza, sobre todo, en qué es lo que podemos hacer en esta famosa alianza público-ciudadana-privada. Y es por eso que ahora sí me gustaría preguntar a Juan Manuel. Juan Manuel, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. La última vez fue muy importante tu presencia porque provocaste varios asuntos que ponían en evidencia justamente la necesidad frente a que se oye padre, no se oye padre, no se oye padre, entonces déjalo para allá. Esto de que todo se sabe, todo se puede y que no necesitan de nadie, creo que ha sido una marca registrada de una gestión deficiente. Y ahí creo que se analiza la necesidad de unir esfuerzos. Juan Manuel, desde el primer lote de vacunas hasta hoy, ¿cuál ha sido el aporte del sector privado? Solamente para entender, tanto en la logística, la distribución, ¿qué han hecho? Porque sé que has estado muy activo, moviéndote entre el oxígeno, las vacunas y las negociaciones. ¿Cuál es realmente? La gente quiere entender qué es realmente y cómo se encaja en esto. Pues una pregunta que esconde varias otras, ¿verdad? Para comenzar, ningún país del mundo estaba preparado para soportar tal nivel de ola pandémica en ninguno. Ningún país tenía la infraestructura para poder enfrentar esto, hay que decirlo. Porque el Ministerio de Salud, como ente rector, ha tenido un reto que nunca en su historia lo había enfrentado. Hay que reconocer que es un reto gigante. Nosotros desde Soluciones Empresariales contra la Pobreza y nuestro brazo para desastres, que se llama Hombro a Hombro, venimos trabajando desde el día 1 de la pandemia. Nosotros somos una ONG que nació en 2011, ojo, no es una organización que ha nacido para la pandemia, somos una organización que nació para apoyar al Estado en temas de gestión de políticas públicas. Hemos estado en el BRAEM, hemos estado con las plataformas itinerantes de acción social, hemos estado con Jaliwarma, hemos apoyado en gestión al MIDIS con las comisiones KIPU, el Ministerio de Economía, etcétera. Y a raíz de nuestra experiencia en el Niño Costero, tuvimos la idea de lanzar un frente empresarial ante desastres que es Hombro a Hombro. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Pues muchísimas cosas, siempre poco ante la necesidad de nuestra gente. No quiero ser triunfalista, pero hemos hecho cosas que no se han hecho en la historia del país para apoyar a la gente más vulnerable durante la pandemia, pero a pesar de todo siempre es poco ante la necesidad. Venimos ejecutando el protocolo del sector privado para temas de desastres, concentrando las donaciones de alimentos y bebidas para comenzar. Al principio nos movimos solamente en tema de alimentos y bebidas, concentrándolas en INDECI, y desde allí, con apoyo de las Fuerzas Armadas, se armaron paquetes familiares de alimentos y bebidas para ser entregados a las zonas donde principalmente no se entregaban los bonos del gobierno, y siempre en coordinación con Naciones Unidas, con CONADI, con
Inavit y con otras instituciones que tenían los padrones frescos para poder llegar a la gente más necesitada, siempre en estrecha colaboración con la PCM. En cuanto a alimentos y bebidas, una de las características de nuestra organización, sería bueno que todos nos entiendan, es que trabajamos siempre en equipo con el Estado, de manera complementaria al Estado para sumar esfuerzos y poder ser muchísimo más eficientes. No queremos que cada empresa camine por su lado, cada uno tratando de hacer lo que crea conveniente. Es preferible tener a todos juntos y tener un brazo muchísimo más potente. Es así que hemos ayudado a transportar más de 6.200 toneladas de alimentos y bebidas desde el día cero, siempre en estrecha colaboración del Estado, atendiéndose a más de 500.000 de peruanos. En este momento estamos colaborando con el MIDIS y con el MINDEF, o sea, con Defensa, para atender comedores populares y ollas comunes. Ya hemos colocado más de 140 toneladas a través de estas instituciones y siempre en coordinación con INDES. Con respecto a las vacunas, como bien comentaste, venimos bregando desde mediados del año pasado para que el Perú pueda tener más vacunas. No tuvimos éxito, en honor a la verdad. Es recién desde diciembre del año pasado que el gobierno, con la entrada de presidente Sagasti, comenzaron a ponerle mucho más hincapié a la búsqueda de vacunas, y eso es lo que nos está permitiendo ahora, en abril, mayo, poder comenzar a acelerar poquito a poco la velocidad de vacunación. Nosotros apoyamos a traer el primer 1.000.000 de vacunas de Sinopharm desde China hasta los almacenes de Senares en el Callao, gracias al apoyo de 21 instituciones privadas con las que pudimos juntar una cantidad importante de dinero, con lo que pudimos contratar a DHL, que es una de las empresas líderes de la planeta en cosas, y así cumplimos con el objetivo. De este monto que logramos juntar, nos sobró un cachito que lo hemos destinado a plantas de oxígeno. Claro. Desde nosotros apoyamos o promovimos en el MINSA y en el Salud el uso de los guairaches, unos reguladores de oxígeno de alta presión fabricados en el Perú. Fabricados en el Perú, sí. Así es. Para darle a los médicos intensivistas una opción adicional de tratamiento antes de verse obligados al entubamiento en los respiradores mecánicos en casos de pacientes muy graves, que la verdad es una situación extremadamente inhumana y terrible. Se han distribuido aproximadamente 600 de estas unidades, de las cuales nosotros hemos colaborado directamente con 42. En cuanto a plantas de oxígeno, hemos ayudado a entregar alrededor de 13 unidades en todo el país, y con el dinero que nos sobró del primer 1.000.000 de vacunas que trajimos, más el aporte de 16 empresas más, hemos logrado comprar 4 plantas de oxígeno adicionales de 20 metros cúbicos hora a la empresa Modasa, otra empresa nacional, para ser colocadas en hospitales de salud de Cañete, Jaén, Moyobamba y Tacna. Este mes de mayo debemos estar entregando estas 4 plantas y estamos luchando para conseguir el dinero extra. ¿Perdón? No, grandes noticias, Juan Manuel. Yo creo que esto explica en gran parte, responde en gran parte a las preguntas que está haciendo la gente, porque quieren saber. Y aquí, Diego Pérez, pues ya le respondiste, y creo que Ángela también, ¿qué participación tendría la empresa privada en el manejo de la emergencia que pueda ayudar al Estado con efectividad? Yo creo que la explicación didáctica que has hecho de todo lo que es factible hacer, y seguramente se puede hacer más, y lo mismo lo que ha mencionado Ángel en su comentario, nos muestran un poco la dimensión de un esfuerzo que puede congregar con efectividad un trabajo público, ciudadano y privado. Yo les quiero pedir a ustedes una pequeña pausa, porque ya los medios de comunicación de provincias nos han hecho llegar por lo menos una pregunta para cada uno de ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Y también creo que hay una buena noticia que Ángela después también quiere compartir con nosotros. Vamos entonces a un corte y volvemos inmediatamente.
Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Gracias a todos por su participación. Nos están llegando mensajes por Facebook, por YouTube y por las plataformas de streaming que estamos transmitiendo en este momento, y realmente es importante que ustedes participen. Veo mensajes de Amazonas, Piura, de Trujillo, de Chiclayo, de Arequipa. Gracias realmente, porque creo que es un tema que a todos nos interesa. Y yo voy con la primera pregunta, que evidentemente después de tu explicación es el diario La República para Juan Manuel Arribas. ¿Okay? Juan Manuel, el diario La República pregunta, en tu evaluación, y diciendo, vamos de una vez a sincerarnos, porque creo que es importante tener un punto claro para caminar en esta alianza público-privada ciudadana. El 28 de julio, ¿en qué estado va a recibir el nuevo gobierno el proceso de vacunación contra la pandemia? Ok, vamos a recibir el 28 de julio un país con una creciente cantidad de vacunas. Desde el mes de mayo estamos comenzando a recibir más vacunas. Junio y julio van a ser meses de volumen doble o triple de lo que venimos recibiendo. Y si no hacemos un trabajo muy fino de planificación, van a haber problemas, porque justamente esta abundancia de vacunas van a hacer sobresalir posibles problemas que puedan presentarse durante el proceso. Por eso ya a mí me quedé con una parte de mi respuesta anterior, me quedé con ganas de hacer hincapié en un tema. No solamente estamos hablando de un tema de alimentos, no solamente estamos hablando de un tema de oxígeno, de plantas, etcétera. No, el tema más importante en que los privados podemos colaborar con nuestro Estado es en la planificación estratégica de todas las operaciones. Porque una cosa es manejar un proceso de vacunación con 50.000 o 100.000 vacunas semanales, y otra cosa muy diferente es manejar la vacunación con 2 millones de vacunas semanales, porque ahí es donde se nos vamos a generar unos problemas muy grandes si es que no tenemos claro el plan estratégico para poder llegar a todo el país. Antes que todo, un plan estratégico para poder distribuir las responsabilidades, y ya tenemos claro que el MINSA solo no puede, nunca ha tenido un reto como el que tiene por delante. Tenemos una buena noticia en este aspecto, y es que el gobierno peruano le ha dado al legado panamericano la capacidad de ser gestor logístico de todo el proceso de vacunación. Eso es una muy buena noticia, ya que el legado es una institución del Estado que ha demostrado eficiencia, rapidez y básicamente eficiencia en la ejecución de todo lo que se le ha puesto por delante. No solamente los Juegos Panamericanos, sino
también la compra de oxígeno, la implementación de hospitales y camas UCI en casi 10 hospitales del país, y ahora se le ha encargado ser gestor logístico. Una vez que tengamos claro cuál es el plan estratégico, se le puede pedir al sector privado que apoye en cámaras de frío, en análisis de... O sea, solamente para aclarar que me están pidiendo de la República, este plan estratégico no necesita esperar hasta el 28 de julio. Una vez tenido los resultados, tenemos que empezar inmediatamente. O esta alianza público-privada debería comenzar a gestar ya con esta institución del Estado, este plan estratégico y una planificación que permita resolver esto. Era solamente para entender mejor tu respuesta, Juan Manuel. Esto era para el diario La República. Yo trataría, si después quieres incrementar algo más, con todo gusto. Radio Cutibalú de Pedura le pregunta a Ángela, por favor. Le dice, es evidente que el desafío que se nos viene tiene que ver, como dicen, con una planificación estratégica, con una acción más decidida, una gestión más eficiente. Pero ¿qué porcentaje de la población debe estar vacunada para conseguir la llamada inmunidad, Ángela? ¿Y cómo es que la red, a la FARP y otros aliados pueden contribuir realmente para poder llegar en tiempo y oportunidad? Muchas gracias por la pregunta y un saludo también para el norte de nuestro país. Quisiera antes que nada complementar la respuesta anterior que me va a permitir desarrollar un poco más esta, que es definir la parte estratégica, la toma de decisiones y claramente la voluntad política que pueda tener cualquier gobierno que continúe, ¿okay? Es una pandemia que va todavía a tomar un tiempo importante, lo estamos viendo a nivel global. Nosotros recién hace 2 días hemos tenido un webinar con países hermanos de Chile y Ecuador para ver, además de la logística, además de la compra, además de las 750.000 vacunas que van a ir a partir de este fin de semana de Pfizer a nuestro país, llegando a complementar los 60 millones de vacunas para este año 2021, que es una excelente noticia que ha anunciado el presidente de la República. Es importante continuar, como lo está haciendo Chile, por ejemplo, con los testeos. El incremento de pruebas es importante para poder nosotros ir progresivamente reactivando cada sector, digamos, económico y poder paulatinamente volver a nuestra normalidad de manera garantizada y segura, con una inmunidad de rebaño donde prácticamente más del 60% de la población, 70% de la población, como lo está tratando de hacer Estados Unidos, debería estar vacunada. Y por eso un ejemplo es Estados Unidos, que está barriendo con vacunación, tratando de llevarla a todas las zonas de sus regiones, de sus estados, para hacer la vacunación, llevarla al ciudadano. Y eso creo yo es lo que el Ministerio de Salud con la apertura también lo está haciendo dentro de su plan estratégico. Ya tiene un plan estratégico nacional donde las regiones están integradas. También se está vislumbrando, y esto es otra buena noticia, cómo acceder a las comunidades indígenas para poder brindar comunicación apropiada y poder dentro de su cosmovisión evaluar la mejor forma de explicar la necesidad de implementar las vacunas en más de casi 500.000 personas que corresponden a comunidades indígenas. Entonces, esta estrategia, además del tema logístico sumamente importante para estar preparados, va a tener que en paralelo llevarse un incremento del testeo, una estrategia de trazabilidad y aislamiento a nivel comunitario y también el acceso a vacunas dentro del rol normal programático de las enfermedades prevenibles que no son COVID. Salvador, insisto, permíteme insistir en esto, lamentablemente a raíz de esta pandemia se le está dando la atención a COVID, pero en el 2020 más de 10.000 personas murieron en exceso en nuestro país por enfermedades no COVID. Estoy hablando de los pacientes con cáncer, a los pacientes con enfermedades crónicas, a la población vulnerable, que espero pronto, ya según el anuncio que ha hecho el presidente de la República, estén incorporándose dentro del plan de vacunación, dentro de la fase que les corresponde. Ángela, yo creo que es muy claro, el desafío se viene y todos estamos, creo,
reclamando transparencia, gestión eficiente y actuar en tiempo y oportunidad. Y por esto yo creo que las principales preguntas están relacionadas a esto. ¿Cuál podría ser el rol del sector privado? ¿Cuál podríamos trabajar? Y aquí hay una pregunta que Radio Estéreo Villa hace para Juan Manuel Arribas. Y dice, ¿cómo se puede articular alianzas entre Estado y sociedad civil? A veces suena como que no es factible por las experiencias pasadas. ¿Es posible reactivar una alianza, una experiencia tan importante como fue contra el cólera, donde creo que hubo mayor involucramiento de diferentes sectores y niveles? ¿Se es factible volver a hacer esto? Juan Manuel, esto es Radio Estéreo Villa. Absolutamente, nosotros vivimos trabajando hace 10 años en colaboraciones público-privadas y la hemos intensificado durante esta pandemia. Es totalmente factible. En algunos estamentos del Estado es más fácil que en otros, por ejemplo con Ministerio de Defensa, con MIDIS, con Educación. Ha sido muy sencillo trabajar porque tenemos... Hay decisiones muy rápidas que se toman. En el MINSA es más complicado porque es un ministerio mucho más grande, más con compartimientos estancos, y a veces cuesta un poco más las coordinaciones con el MINSA, debo decirlo, pero perfectamente se puede trabajar en equipo para tener por delante el objetivo de apoyar a nuestra gente. Eso es perfectamente viable y lo venimos haciendo, ¿no? Ahora, Juan Manuel, acá me preguntan como repregunta para ti, ¿es importante accionar más efectivamente gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Porque no todo se soluciona desde Lima. ¿Cómo estás viendo esto? Es una pregunta, una repregunta. Es fundamental la participación de los gobiernos regionales como operadores en el cuarto de milla final. Eso es fundamental, pero hay políticas nacionales que tienen que venir de un ente rector central. En este tipo de circunstancias es preferible, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, mantener políticas nacionales que los gobiernos regionales se ejecuten cada uno en su área de influencia. Pero no podemos dejar que cada gobierno regional enfrente ese cuarto de milla final con acciones independientes, porque si no se pierde el control. En este tipo de vacunas que son tan sensibles a los cambios de temperatura y que son vacunas extremadamente valiosas porque depende de la vida, es importante mantener un control central desde mi punto de vista para poder tener una visión general del tema y poder accionar, lo cual no quiere decir que se coloque a nuestras provincias al final de la fila. Eso es un error que se ha venido dando un poco obligados por la naturaleza de las vacunas Pfizer que recibimos, que son vacunas que se necesitan un cuidado particularmente complejo por la alta temperatura que se necesita. Pero la respuesta es La respuesta es sí, es factible accionar. Tenemos capacidad para accionar una respuesta pública. Total. Mira, Ángela, aquí hay una pregunta del Radio Estéreo Diplomada de Trujillo para Ángela, pero que yo quisiera, Ángela, pues tal vez que des la contribución y este pequeño presente o sorpresa o debut o como tú consideres conveniente. Pero Radio Estéreo Diplomada de Trujillo nos dice: es muy difícil acceder a una información. La población vulnerable en las zonas de pobreza y pobreza extrema que no tienen recursos muchas veces no acceden a información. O sea, este problema de la infodemia, que los mensajes no llegan efectivamente a esta población. Entonces, yo quería, con el permiso de todos ustedes, dejar a Ángela para que presente una iniciativa pequeñita que puede ser el primer paso de esto que es esta alianza público-privada ciudadana. Entonces, Ángela, teniendo en cuenta esta necesidad de mejorar nuestros sistemas de comunicación e información, creo que es importante que tú nos digas lo que nos podrías presentar ahora. Adelante, Ángela. Sí, Ángela. Sí, Salvador, muchas gracias. Estaba con el micrófono apagado. Gracias por la pregunta. En principio, es cierto. La infodemia también ataca por todos los lados y creo que las plataformas
que oficialmente podamos nosotros tener en cuenta para acceder de esa información de manera complementaria son las que debemos orientar y comunicar adecuadamente a cada uno de nuestros ciudadanos. Nosotros desde la FARPE ya estamos sumándonos a las campañas Ponle el Hombro, pero también partiendo de las premisas de mitos y verdades, ¿no? Hay muchos mitos sobre la vacuna, muchos mitos sobre si te cambian el ADN o no te cambian el ADN, no tiene nada que ver un tema de ARN mensajero con el ADN de las personas. Yo invito también a que vean en las redes sociales también a las casas matrices, a las marcas de las vacunas que están, AstraZeneca, Pfizer, que ya están viniendo a nuestro país para que se informen bastante bien. Nosotros hemos hecho también hincapié de que la información esté siempre en español. Y nosotros estamos también saludando al Ministerio de Salud en la apertura que ha tenido para poder sentarse a la mesa y también hacer un ejercicio de cómo explicar de manera clara, con un mensaje adecuado a la opinión pública sobre qué hacer mientras uno espera la vacuna, ¿no? El distanciamiento social, etcétera, y también coordinando con las direzas a través del Ministerio de Salud, levantando todas sus necesidades logísticas, las necesidades que tienen en comunicación también, con un solo mensaje que es del ente rector adecuadamente, y que nosotros como sector privado podemos ser catalizadores y difusores, efectos multiplicadores de esa sola información. Creo que de esa forma nos ordenamos todos y brindamos a la ciudadanía una comunicación clara y contundente. Entonces sí me gustaría, no sé, Salvador, si lo podemos compartir con todos, un ejercicio de un spot que claramente saludamos a los elaboradores que han hecho mucho esfuerzo en crear un mensaje claro, conciso y que no sea el último, que es más bien el inicio de una expresión de necesidad de alianza público-privada ciudadana, porque esto ha sido un ejercicio y un esfuerzo conjunto. Y también agradecer a Salvador y al equipo que ha formado parte de Salgalú en esta elaboración del video. Muchas gracias, Ángela. Entonces me corresponde a mí, entonces vamos a presentarles, es la primera vez que se presenta en televisión, un spot de televisión que ya es el inicio de una firma, de una comunicación de la Alianza Público, Ciudadana y Privada, que ya ha recibido el apoyo del MINSA, de la Adhesión de Salud, de Resucita Perú, estamos en este momento con el Grupo AG, a la FARPE y otra serie de organizaciones que se están sumando. Yo creo que es una muestra de unirnos en un solo mensaje. Entonces, les presento a ustedes el spot de televisión Vacúnate Ya, que hemos terminado y que seguramente a partir de este fin de semana ya comenzaremos a divulgarlo en redes y otros medios de comunicación. Entonces, Jimmy, si podemos presentarlo. Escucha, mi gente, hablemos bien claro, ganémosle al COVID. Escucha, mi gente, vacúnate ya, con la mascarilla te protegerás. Con manos bien limpias, el virus se va. Mantén tu distancia, te protegerás. Escucha, mi gente, ganemos el COVID. Vacúnate ya. Este virus ya causó mucho dolor. Podemos enfrentarlo juntos. Prevenir y cuidarse es lo mejor. La vacuna te protege, es tu derecho. Ganémosle al COVID. Vacúnate, cuídate. Ya seguramente lo verán en redes. Felicitaciones, Ángela, y todo este esfuerzo de unir en un solo mensaje a varias organizaciones. Juan Manuel, estás invitado también hombro a hombro, juntarnos junto con Resucita Perú, junto con Inversión en la Infancia. Todos queremos hacer nuestro este mensaje que tiene que salir. Debe ser el primero de otra serie de trabajos que vamos a hacer. Yo los felicito nuevamente y ya me están preguntando cuándo estará. Bueno, ya lo pondremos a disposición de la gente y pondremos para que lo puedan compartir también en sus redes. Antes de finalizar, muy brevemente, 1 minuto para tu mensaje final, Juan Manuel, y lo mismo tú, Ángela. Juan Manuel. Ok,
Sobre el tema de gestión, que es lo que hemos hablado hace un momento, yo quisiera complementar lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Desde mayo del año 2020 fuimos convocados por el MEF, con el Ministerio de Economía, y hemos venido colaborando con el Estado en mejorar la gestión con la experiencia del sector privado en logística. Para ello ofrecimos en su momento el apoyo de personal altamente calificado de diferentes empresas para que apoyen los equipos de gestión de PCM e INDECI, pero no tuvimos mayor éxito. Es a partir de diciembre de 2020, con el nuevo gobierno la situación cambió y por primera vez desde el inicio de la pandemia, y siempre es Hidalgo reconocerlo, encontramos una actitud franca de apertura de nuestro gobierno y es así como desde diciembre venimos colaborando desde el grupo de trabajo que lidera la PCM. Hemos canalizado el apoyo de muchísimas empresas del sector privado en el proceso de vacunación. Por ejemplo, Didi y Uber han entregado 25.000 viajes virtuales, códigos virtuales de taxi para vacunadores de MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, por un valor de casi 250.000 soles. La empresa McKinsey ha donado también un mes de trabajo para apoyar justamente en la planificación del proceso de vacunación. La TAM, Sky Airlines, ATSA han donado el transporte de las vacunas a nivel nacional. Es una red amplia de solidaridad y yo creo que vamos a tener que aprender más de todas estas circunstancias, Juan Manuel. Yo creo que es una oportunidad de seguir intercambiando información y esfuerzos. Yo creo que lo que se nos viene para el frente es un trabajo conjunto que tiene que estar muy bien planificado, como tú mismo lo has mencionado. Entonces le paso a Ángela para que por favor un minuto, por favor, para la despedida correspondiente. Muchas gracias, Salvador, y solamente quiero darles un mensaje con hechos a toda la población, a todos los que nos están mirando. Las vacunas han permitido vislumbrar el fin de la poliomielitis. La innovación en vacunas ayudaron a erradicar la viruela. La innovación en vacunas y el marco de gestión para que exista innovación en los países a nivel mundial llevaron que en los últimos 30 años la mortalidad infantil se reduzca en más del 50%. Así que mi mensaje es que se tenga confianza en la ciencia, en la innovación transparente, y que continúe en el largo plazo, en la próxima gestión de gobierno que se venga, esa inversión en salud, que claramente ha demostrado que sin salud no hay reactivación, no hay economía, y sin salud prácticamente no hay nada y no tenemos nada. Así que ese es mi mensaje, que sigamos cuidándonos, esperando también y ayudando a las personas adultas mayores a que vayan a sus centros de vacunación según lo programado por el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, Juan Manuel Arribas, muchísimas gracias, Ángela Flores. Ha sido un excelente programa. Este programa se repite mañana a las 11 de la mañana en las plataformas de comunicación de inversión en la infancia, Salgalú Televisión y Facebook. Por mi parte, solamente recordar, vacúnense ya. Yo creo que la mejor forma es considerar la vacuna como un derecho y hay que hacerlo efectivo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Juan Manuel, gracias, Ángela. Nos vemos en el próximo Diálogo Abierto.